Asambleísta Enrique Herrería. Gracias, presidente. Aquí está felizmente Fernando Bustamante. Dentro de la doctrina del neoconstitucionalismo, a la que yo me inscribo, por supuesto, se establecen algunas prerrogativas. La una, la que ustedes todos conocen, la intervención penal mínima del Estado, que no es cosa de estos días, sino que se inició, como perfectamente lo conocen ustedes, hace 200 años. Pero también el derecho penal garantista, que es una cosa que se viene discutiendo en el Ecuador desde por lo menos el año 2009, cuando se inició esta etapa legislativa. Ahora bien, nosotros no reprochamos de forma alguna que exista este derecho penal garantista. Es indispensable, es necesario. Incluso los más peligrosos delincuentes tienen derecho a que se les reconozcan sus derechos y que se ejerciten las garantías para que ellos tengan acceso a esos derechos. Pero no es menos cierto que no hay ninguna dicotomía entre el ejercicio de los derechos del penado o del reo de culpa con la defensa que tiene que tener el Estado sobre todos los ciudadanos. Dice la Constitución del Ecuador que el más alto deber del Estado es proteger los derechos de todos los ciudadanos. En consecuencia, cuando plantea Andrés Páez, que por cierto es un polémico asambleísta, un apasionado, pero no se puede desconocer de que es un legislador sapiente y un abogado de prestigio. Hace mal, con todo respeto le digo a Fernando Bustamante, a descalificar o intentar descalificarlo diciendo que el proyecto de ley presentado por Andrés Páez es una elaboración intelectual fraudulenta. No se compadece con lo que somos los legisladores y no se compadece con la solvencia intelectual que tiene Fernando Bustamante para hacer una acusación injusta que intenta desmerecer las virtualidades que por supuesto las tiene el asambleísta Páez. Pero ahora bien, voy a hablar de un caso del país y siempre cuando hago imputaciones las dirijo de manera personal y nunca hago partícipe de defectos de las personas a quienes son sus congéneres. No me gusta hacerlo, me parece que no es decente. Pero en Guayaquil ocurrió hace algunos meses un caso de alarma ciudadana en el cual sí se puede determinar que aquel reo de culpa es un hombre peligroso. Estoy diciendo a un sujeto ya entrado en años que durante décadas ha ejercido el cargo de director de una escuela, particularmente un sector de gente pobre, donde es muy proclive que las personas que tienen algún rango de superioridad económica o incluso social puedan hacer víctima a los conciudadanos del sector de toda suerte de agresiones. Este mal llamado profesor, director de una escuela, hizo víctima por mucho tiempo de sus aberraciones sexuales a una niña de 14 años, de manera reiterada, como dice el Código Penal, con premeditación, alevosía, ventaja y sobreseguro. No fue despoblado porque la llevaba a un motel conocido de la ciudad de Guayaquil. Bueno, esa persona que violó a esta criatura, que embarazó a esta criatura, tuvo defensores, no solamente abogados que tenían la posibilidad económica de pagar ese ejercicio profesional, sino que se complotaron, se coaligaron fiscales, defensores de pobres, los propios abogados defensores supuestamente de la niña en primera instancia para condenar a la indefensión a la menor de edad y asegurar la impunidad para este delincuente peligroso. No era
la primera acusación que existe contra este ciudadano. Por lo tanto, decir de parte de un legislador que no hay las motivaciones ni legales, ni constitucionales, ni éticas para calificar de peligroso a alguien que todavía no ha recibido sentencia, es un error. Estoy seguro que de buena fe, pero es un error. Y a ese ejemplo que estoy poniendo, podemos adicionar cientos y miles en el Ecuador. Los más pobres no son debidamente atendidos en las oficinas de la Defensoría Pública. En consecuencia, no estimo que sea innecesario, por el contrario, es indispensable que se cree esta unidad para defender a los pobres del Ecuador, que se la debe defender no solamente en el caso de que sean víctimas de delitos atroces, sino también aquellos modestos trabajadores del país que son víctimas día a día de todo tipo de agravios por parte de sus empleadores. Y no me refiero únicamente a aquellos empleadores que despiden sin derecho a indemnización, sino a aquellos que maltratan, que agreden, que los hacen todos los días víctimas de todo tipo de insultos y de injurias. Esos abogados deben incluirse en esa unidad que está planteando el asambleísta Páez, para que defiendan al conjunto de la sociedad ecuatoriana, a los más pobres del Ecuador. Yo me permito sugerir de la manera más comedida y considerada a los asambleístas de la oposición, ver este caso no desde un sesgo de orden político, no para supuestamente concederle una victoria en época electoral a Andrés Páez, que votemos en este caso por los pobres del Ecuador, por los que son el punto más débil de la cadena social, que haya una unidad especializada que los defienda, porque hasta el momento hemos visto que la Defensoría Pública ni la propia Defensoría del Pueblo ha podido ejercer a cabalidad las funciones para las cuales fueron creadas. Por lo tanto, hagamos un examen de conciencia y una contrición. Démosles a este proyecto de ley la posibilidad de enriquecerlo. No estamos diciendo que es perfecto. Posiblemente amerite que haya reforma a algún otro cuerpo normativo, además de la creación de este proyecto. Pero no lo hagamos simple y llanamente porque proviene de un asambleísta de oposición que está candidato a la reelección. No lo haríamos en favor del pueblo ecuatoriano, sino únicamente por una beligerancia de carácter política que no está bien que se dé en este cuerpo legislativo, que más allá de las críticas que tenemos de la ciudadanía, aquí hay gente distinguida, inteligente, académicos de primer orden, y yo no dudo que más allá de nuestras diferencias de orden político e ideológico, todos amamos profundamente a la patria y queremos de manera particular que sean nuestras acciones de beneficio para los pobres del Ecuador. Gracias, señor presidente.